¿Dónde están los afrosalvadoreños? La historia oculta de El Salvador. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. El Salvador es un país que a menudo se recuerda por sus volcanes activos, su lucha interna y sus raíces indígenas. Pero detrás de esta narrativa común se esconde un capítulo casi olvidado: la historia de los afrosalvadoreños. Durante siglos, su presencia fue silenciada, relegada a márgenes invisibles de la memoria colectiva, a pesar de que su influencia ha dejado huellas profundas en la cultura, la música y la identidad de la nación. Para entender la magnitud de esta invisibilización, es necesario remontarse al siglo XVI, cuando la colonización española transformó radicalmente el territorio. Los africanos fueron traídos al istmo centroamericano como parte del comercio transatlántico de esclavos, con la finalidad de trabajar en las plantaciones de cacao, añil y algodón, así como en labores domésticas de las familias coloniales. Provenían de distintas regiones del África Occidental, trayendo consigo lenguas, religiones y saberes ancestrales que, con el tiempo, se fusionarían con las culturas indígenas locales. Sin embargo, esta rica contribución cultural fue sistemáticamente borrada de los registros históricos. Los censos coloniales, las crónicas oficiales y los documentos administrativos de la época los mencionaban de manera superficial, si es que lo hacían, reduciendo su existencia a etiquetas genéricas como negros o esclavos, sin reconocer sus historias individuales ni su impacto en la sociedad. El proceso de invisibilización no fue inmediato, se consolidó lentamente, a lo largo de los siglos, impulsado por la lógica colonial de segregación racial y control social. A medida que se asentaban las ciudades y los centros de poder, la élite criolla buscaba imponer una narrativa homogénea que favoreciera la identidad europea y mestiza, marginando deliberadamente a los africanos y sus descendientes. Sin embargo, incluso en este contexto adverso, los afrosalvadoreños lograron mantener vivas algunas de sus tradiciones de manera subterránea. La música, los ritmos de tambor, las danzas rituales y ciertas prácticas culinarias reflejan todavía hoy la herencia africana. Estas expresiones culturales no solo sobrevivieron, sino que se mezclaron con elementos indígenas y europeos, creando un legado mestizo afro que, aunque invisibilizado, constituye un pilar de la identidad salvadoreña contemporánea. El conocimiento de esta historia es limitado incluso entre historiadores, y mucho menos en la población general. La idea de que El Salvador es únicamente indígena o mestizo ha predominado durante siglos, borrando de la memoria colectiva a los afrosalvadoreños y minimizando su contribución. Pero sus huellas son innegables en el ritmo de ciertas músicas populares, en la preparación de alimentos tradicionales y en rituales que aún hoy se practican en comunidades rurales. Se percibe la influencia africana. Cada tambor, cada danza y cada tradición sobreviviente es un testimonio silencioso de resistencia cultural frente a la opresión histórica. La invisibilización también se ve reflejada en la literatura y los medios. Los afrosalvadoreños rara vez aparecen como protagonistas de la narrativa nacional, y cuando lo hacen, es de manera marginal o estereotipada. Esto perpetúa un ciclo de desconocimiento y olvido que ha durado siglos, reforzando la idea errónea de que no existen comunidades afrodescendientes en El Salvador. Sin embargo, la evidencia documental, combinada con la memoria oral transmitida de generación en generación, muestra que los afrosalvadoreños estuvieron presentes desde los primeros años de la colonia, y que jugaron un papel activo en la formación de la sociedad salvadoreña, tanto en la economía como en la cultura y la vida cotidiana. Reconocer esta historia es más que un acto académico, es un reconocimiento de justicia histórica. Significa aceptar que la identidad salvadoreña es compleja, que incluye no solo raíces indígenas y europeas, sino también africanas, y que cada una de estas influencias ha contribuido a moldear la nación tal como la conocemos hoy. En este contexto, comprender la historia de los afrosalvadoreños no es solo rescatar nombres y fechas, sino visibilizar experiencias,
resistencias y aportes culturales que fueron sistemáticamente borrados del relato oficial. Cada danza, cada ritmo de tambor, cada historia oral es un testimonio de resiliencia que merece ser escuchado, estudiado y valorado, porque revela un pasado que nunca debió ser olvidado y que, sin embargo, sigue vivo en la identidad cultural de El Salvador. A medida que avanzamos en la historia de El Salvador, es imprescindible adentrarnos en la vida cotidiana de los afrosalvadoreños durante la época colonial. Traídos principalmente desde las costas de África Occidental, los africanos esclavizados no solo enfrentaron la brutalidad del trabajo forzado, sino que también debieron adaptarse a un territorio desconocido, con climas distintos, flora y fauna ajenas y una población indígena sometida a su propio proceso de colonización. Sin embargo, lejos de ser únicamente víctimas pasivas, estos africanos llevaron consigo conocimientos agrícolas, artesanales y médicos que influyeron en el desarrollo local, técnicas de cultivo del cacao y el añil, rituales de sanación con plantas medicinales y habilidades en la elaboración de tejidos y cestería son solo algunos de los aportes que, aunque invisibilizados, marcaron la vida de las comunidades donde fueron obligados a trabajar. Las plantaciones de la época eran espacios de extremo control y opresión, pero también de resistencia silenciosa. Los afrosalvadoreños crearon redes de solidaridad entre sí, compartiendo saberes culturales y estrategias de supervivencia que les permitieron mantener sus identidades frente a un sistema diseñado para borrarlas. Además, muchas veces se mezclaron con la población indígena local, dando origen a una cultura mestiza afro que sobrevivió al olvido histórico. Esta mezcla cultural no solo se refleja en la genética de los descendientes, sino también en tradiciones que se mantienen hasta el día de hoy, como ciertas festividades, danzas y ritmos que combinan influencias africanas con elementos indígenas y europeos. La documentación oficial de la época, sin embargo, apenas reconoce estas contribuciones. Los censos coloniales clasificaban a los africanos y sus descendientes bajo categorías genéricas, y las crónicas de los cronistas europeos rara vez mencionaban sus nombres o historias personales. Esto no fue un accidente, sino una estrategia deliberada para consolidar una narrativa monocultural que favoreciera la dominación europea y minimizara la presencia africana. Esta invisibilización sistemática continuó durante los siglos posteriores, reforzada por leyes y políticas que buscaban homogeneizar la identidad nacional bajo un ideal mestizo, excluyendo cualquier reconocimiento del legado afrodescendiente. Aún así, la resiliencia cultural de los afrosalvadoreños permitió que sus tradiciones sobrevivieran. La música y los bailes, especialmente aquellos que utilizan tambores y percusiones, conservan patrones rítmicos y estructuras heredadas de África, aunque adaptadas al contexto salvadoreño. Los rituales de celebración y ciertos conocimientos sobre hierbas medicinales también evidencian una continuidad cultural que desmiente la narrativa oficial de invisibilidad. Incluso hoy, en comunidades rurales y en barrios urbanos, es posible encontrar rastros de esta herencia, aunque a menudo camuflados dentro de prácticas católicas o celebraciones populares, un testimonio silencioso de resistencia cultural frente a siglos de negación. Además, los afrosalvadoreños participaron activamente en eventos históricos que definieron la región. Se involucraron en resistencias locales, rebeliones contra la opresión colonial e incluso en procesos de emancipación, aunque sus nombres y contribuciones raramente aparecen en los registros oficiales. Esta ausencia de reconocimiento no disminuye su relevancia, sino que resalta el grado de invisibilización que ha caracterizado su historia. Reconocer su papel es, por tanto, un acto de justicia histórica. Implica visibilizar no solo a las víctimas de la esclavitud, sino también a los agentes de cambio que, desde posiciones de marginalidad, contribuyeron a la formación de la identidad salvadoreña. La historia de los afrosalvadoreños demuestra que la cultura no puede ser completamente borrada por la violencia ni por el olvido. Cada práctica, cada canto, cada tradición que ha llegado hasta nuestros días es un testimonio de supervivencia y resiliencia. Comprender este legado implica reescribir la narrativa nacional,
incorporando a los afrosalvadoreños como protagonistas y reconociendo que El Salvador es un país cuya identidad se ha forjado a partir de múltiples raíces, indígenas, europeas y africanas. Ignorar este componente sería perpetuar siglos de invisibilización y negar la riqueza cultural que ha definido al país desde sus primeros días. A medida que avanzamos en los siglos XVIII y XIX, la invisibilización de los afrosalvadoreños se intensificó con la consolidación de la estructura social y política de El Salvador. Durante este periodo, las élites criollas y mestizas buscaron fortalecer una narrativa nacional que minimizara la presencia africana, consolidando un imaginario colectivo en el que la identidad salvadoreña se asociaba únicamente con la población indígena y mestiza. Los afrodescendientes, aunque presentes y activos en diversas comunidades, fueron relegados a los márgenes de la historia escrita y de la memoria oficial. Esta exclusión no solo afectó la percepción social, sino que también tuvo implicaciones profundas en la educación y en la documentación histórica. Generaciones enteras crecieron sin conocimiento de sus raíces africanas, y la narrativa dominante los describía como un componente casi inexistente de la sociedad. Sin embargo, a pesar de la invisibilización oficial, los afrosalvadoreños continuaron influyendo en la vida cultural y social de El Salvador. La música, los bailes y ciertos rituales religiosos preservaban elementos africanos adaptados al contexto local. Las danzas con percusiones, los cantos de origen africano y las festividades que incorporaban tambores y movimientos rítmicos eran manifestaciones de resistencia cultural, incluso en las prácticas cotidianas, como la preparación de alimentos tradicionales o el uso de ciertas plantas medicinales, se podían rastrear técnicas y conocimientos heredados de África. Estos elementos, aunque invisibles para muchos historiadores de la época, representaban un legado tangible que los afrosalvadoreños lograron mantener a pesar de siglos de discriminación y marginalización. Durante este tiempo, también se produjeron migraciones internas y diásporas locales que permitieron que las comunidades afrodescendientes se reorganizaran y adaptaran. Algunos se asentaron en áreas rurales, alejadas de los centros urbanos, mientras que otros se integraron en barrios específicos de ciudades como San Salvador. Esta dispersión geográfica contribuyó a la invisibilización, pero al mismo tiempo, permitió la preservación de tradiciones culturales en contextos más cerrados y protegidos. Las historias orales, transmitidas de generación en generación, se convirtieron en el principal vehículo para mantener viva la memoria afrodescendiente, evitando que el legado cultural desapareciera por completo. La participación de los afrosalvadoreños en eventos históricos también continuó, aunque de manera discreta y frecuentemente ignorada por los registros oficiales. Muchos fueron partícipes en resistencias locales contra la opresión y en levantamientos populares, contribuyendo a procesos de cambio social que transformaron comunidades enteras. Sin embargo, sus nombres rara vez se documentaron, y cuando lo hicieron, se los presentaba de manera anónima o como un colectivo indistinguible. Esta ausencia de reconocimiento histórico refleja no solo la invisibilización deliberada, sino también la persistencia de un sistema que buscaba borrar cualquier contribución africana del relato nacional. A pesar de estos desafíos, el legado africano continuó manifestándose en la vida cotidiana. Los ritmos musicales africanos se fusionaron con influencias indígenas y europeas, creando géneros y expresiones únicas que todavía pueden rastrearse en la cultura popular. La resiliencia de los afrosalvadoreños se evidenciaba en su capacidad de mantener sus tradiciones vivas, adaptándolas a las circunstancias y transmitiéndolas a nuevas generaciones de manera subterránea. Este legado demuestra que la identidad cultural no puede ser completamente borrada, y que incluso frente a siglos de marginalización, los afrosalvadoreños lograron dejar una marca indeleble en la historia y la cultura de El Salvador. Comprender esta etapa histórica es fundamental para reconstruir una narrativa más completa del país. No se trata solo de reconocer la existencia de los afrosalvadoreños, sino de valorar su influencia y su papel activo en la formación de la sociedad salvadoreña. Cada danza, cada canto,
Cada práctica cultural es un testimonio de resistencia y creatividad frente a la opresión, y constituye un capítulo imprescindible para entender quiénes somos como nación. Reconocer esta herencia afrodescendiente es, finalmente, un acto de justicia histórica que permite visibilizar una parte de la identidad salvadoreña que durante demasiado tiempo fue ignorada, olvidada o deliberadamente borrada de los libros de historia. El siglo XIX y comienzos del XX marcaron una etapa crucial en la historia de los afrosalvadoreños, caracterizada por procesos de urbanización, modernización y construcción de un Estado-nación que, nuevamente, los invisibilizó. Mientras El Salvador buscaba consolidar su identidad bajo la narrativa mestiza que combinaba elementos indígenas y europeos, los afrodescendientes se vieron obligados a adaptarse, muchas veces ocultando su herencia para evitar discriminación o marginación social. Esta necesidad de camuflar su origen llevó a que generaciones enteras crecieran sin conocimiento de sus raíces africanas, reforzando un silencio que duraría décadas. Aún así, a pesar de la presión social, los afrosalvadoreños lograron mantener viva su cultura mediante redes de familia, tradiciones comunitarias y prácticas religiosas que incorporaban elementos africanos de manera discreta, camuflándolos dentro de celebraciones católicas o festividades populares. La cultura afrodescendiente influyó de manera significativa en la música, los bailes, la gastronomía y las prácticas espirituales de muchas comunidades. Los tambores, los cantos rítmicos, las danzas en círculo y ciertos rituales de sanación son manifestaciones directas de esta herencia africana que, aunque invisibilizada en la narrativa oficial, sobrevivió gracias a la resiliencia y creatividad de estas comunidades. Incluso en la gastronomía, la influencia africana es evidente en técnicas culinarias, combinaciones de sabores y preparaciones que se transmitieron de manera oral y práctica, desafiando la homogeneización cultural impuesta por las élites dominantes. La invisibilización también se reflejaba en los registros históricos y educativos. Mientras la historia oficial exaltaba héroes indígenas y mestizos, la contribución de los afrosalvadoreños era mencionada escasamente, y cuando lo hacía, se presentaba de forma parcial o estereotipada. Este borrado sistemático no solo afectó la percepción de los afrodescendientes, sino que condicionó la identidad nacional, construyendo un imaginario colectivo que negaba la riqueza cultural que provenía de África. Sin embargo, los registros de comunidades locales, testimonios orales y prácticas culturales revelan que la presencia africana estaba, y sigue estando, presente en el tejido social del país. En áreas rurales, especialmente en comunidades aisladas, las tradiciones afrodescendientes se conservaron de manera más intacta. Las historias de familias que mantenían vivos los ritmos de los tambores, los cantos tradicionales y las prácticas de sanación son un ejemplo de cómo la cultura africana sobrevivió pese a siglos de invisibilización. La transmisión intergeneracional de estos saberes y costumbres permitió que, aunque ocultos, los afrosalvadoreños no perdieran su identidad, creando un legado cultural que resistió a la homogeneización forzada del Estado-nación. Este proceso de preservación silenciosa evidencia la capacidad de resistencia de los afrodescendientes y subraya la importancia de recuperar estas historias para comprender la diversidad cultural de El Salvador. Además, la participación afrodescendiente en la vida urbana y económica del país fue significativa, aunque poco reconocida. Trabajaron en mercados, oficios artesanales, comercio y labores domésticas, contribuyendo a la economía local mientras sus aportes culturales permanecían invisibles. Esta dualidad ser fundamentales para la construcción social y económica, pero simultáneamente ignorados en la memoria histórica resalta la complejidad de su situación. La falta de reconocimiento oficial, sumada a siglos de discriminación racial y social, generó un vacío histórico que aún hoy se percibe en la narrativa nacional. Reconocer la historia de los afrosalvadoreños implica romper con décadas de olvido y dar visibilidad a una parte esencial de la identidad salvadoreña. No se trata únicamente de documentar su existencia, sino de valorar sus contribuciones culturales, económicas y sociales, y de entender que la historia del país es
incompleta si se omite a quienes, a pesar de la marginación, ayudaron a moldear la nación. Cada tambor que resuena, cada danza que se realiza, y cada tradición que se mantiene viva es un recordatorio de la resistencia y resiliencia de los afrosalvadoreños, un legado que reclama su lugar legítimo en la memoria histórica de El Salvador. Durante el siglo XX, la invisibilización de los afrosalvadoreños se consolidó de manera silenciosa pero efectiva, afectando no solo la percepción social, sino también la transmisión de la memoria histórica dentro de las familias y comunidades. En un país marcado por conflictos internos, migraciones y procesos de modernización, los afrodescendientes se encontraron en la encrucijada de proteger su identidad cultural o adaptarse a una sociedad que sistemáticamente negaba su existencia. Muchos optaron por ocultar sus raíces africanas, identificándose como mestizos o simplemente como salvadoreños, para evitar la discriminación racial o la exclusión social. Esta estrategia de supervivencia, aunque comprensible, profundizó el olvido histórico, haciendo que generaciones enteras desconocieran la presencia de comunidades afrodescendientes en el país. Sin embargo, la cultura afrodescendiente no desapareció, se adaptó y encontró maneras de perdurar, aunque de forma discreta y en ocasiones camuflada dentro de prácticas culturales consideradas tradicionales o populares. La influencia afrodescendiente en la música, los ritmos, las danzas y la gastronomía salvadoreña es profunda, aunque rara vez se reconoce. Los patrones rítmicos de los tambores, los bailes circulares y ciertos cantos folclóricos evidencian la persistencia de un legado africano que ha sido transmitido de generación en generación. Además, la gastronomía conserva técnicas y sabores originarios de África, adaptados al contexto local, como en la preparación de ciertos guisos, dulces y bebidas tradicionales. Estos elementos culturales, aunque invisibles para muchos, constituyen una prueba irrefutable de la presencia afrodescendiente y de su contribución a la identidad nacional. La resiliencia de estas comunidades radica precisamente en su capacidad para mantener viva su herencia a través de la transmisión oral, la práctica cotidiana y la integración de elementos africanos en rituales y celebraciones locales, muchas veces bajo el disfraz de festividades religiosas o costumbres populares. Durante este periodo, investigadores, historiadores y activistas comenzaron a documentar y rescatar la memoria afrodescendiente en El Salvador. Sus esfuerzos revelaron la existencia de comunidades afrodescendientes en diversas regiones, tanto urbanas como rurales, que habían mantenido vivas sus tradiciones a pesar de siglos de olvido. Estos estudios subrayan que la invisibilización no significa ausencias. Los afrosalvadoreños siempre estuvieron presentes, pero sus historias fueron sistemáticamente ignoradas o minimizadas. Cada danza, cada ritmo, cada receta preservada es un testimonio de resistencia cultural, una evidencia tangible de que, a pesar de la presión social y del racismo institucional, la herencia africana sobrevivió y continúa viva. El reconocimiento de los afrosalvadoreños en el siglo XX también tiene un componente político y social. La recuperación de la memoria histórica se convierte en un acto de justicia, una manera de corregir siglos de invisibilización y de reafirmar que la identidad salvadoreña es diversa y compleja. Organizaciones culturales y académicas han trabajado para visibilizar esta herencia, documentando historias orales, tradiciones y prácticas culturales que habían sido relegadas al silencio. Este proceso de rescate es fundamental para comprender que la historia oficial no cuenta toda la verdad y que la inclusión de la perspectiva afrodescendiente en la narrativa nacional permite construir una identidad más completa y honesta. La resistencia cultural de los afrosalvadoreños demuestra que, aunque los sistemas de poder intentaron borrar su existencia, la identidad no puede ser completamente suprimida. La música, los bailes, los cantos y la gastronomía funcionan como vehículos de memoria que desafían el olvido, conectando a las generaciones presentes con sus raíces africanas. Reconocer este legado implica no solo valorar las contribuciones culturales, sino también entender la lucha histórica por la visibilidad y la dignidad.
Cada expresión cultural afrodescendiente es un recordatorio de que la historia de El Salvador es mucho más rica y compleja de lo que los libros de texto suelen mostrar, y que los afrosalvadoreños forman parte esencial de la narrativa nacional, aunque durante demasiado tiempo hayan sido ignorados o borrados del relato oficial. La resiliencia de los afrosalvadoreños se manifestó de manera notable durante todo el siglo XX, a pesar de los esfuerzos sistemáticos por invisibilizar su existencia y su legado, en un país marcado por conflictos internos, desigualdad social y migraciones. Estas comunidades supieron adaptarse y preservar sus tradiciones culturales de manera silenciosa, asegurando que las futuras generaciones pudieran mantener un vínculo con sus raíces africanas. La transmisión intergeneracional de la memoria cultural se convirtió en un acto de resistencia. Las historias orales, los cantos, los bailes y los rituales no solo servían para mantener viva la identidad, sino también para fortalecer la cohesión comunitaria y reafirmar un sentido de pertenencia frente a la discriminación y el olvido institucional. La cultura afrodescendiente salvadoreña se refleja en numerosos aspectos de la vida cotidiana, aunque muchas veces de manera sutil y camuflada. La música popular y los ritmos tradicionales contienen patrones africanos adaptados a los contextos locales, mientras que ciertas festividades y celebraciones religiosas conservan elementos rituales heredados de África. La gastronomía también es un reflejo tangible de esta herencia. Técnicas culinarias, combinaciones de sabores y preparación de ciertos alimentos muestran influencias africanas que se han fusionado con ingredientes indígenas y europeos, creando un legado único y distintivo. Estos elementos culturales, aunque invisibilizados por la narrativa oficial, son testimonio de la creatividad, resistencia y capacidad de adaptación de los afrosalvadoreños a lo largo de los siglos. El reconocimiento de los afrosalvadoreños ha sido un proceso lento y, en muchos casos, incompleto. Durante décadas, su historia fue ignorada, minimizada o distorsionada en los libros de historia, medios de comunicación y discursos oficiales. Sin embargo, investigaciones académicas recientes, acompañadas de esfuerzos de activistas y organizaciones culturales, han comenzado a documentar y visibilizar la presencia afrodescendiente en El Salvador. Estos estudios no solo revelan la existencia de comunidades afrodescendientes, sino que también muestran la profundidad de su influencia en la identidad nacional, desde la música y la danza hasta la gastronomía, la literatura y los conocimientos tradicionales sobre medicina y agricultura. Uno de los aspectos más sorprendentes es cómo los afrosalvadoreños lograron mantener viva su cultura incluso en contextos de intensa migración y urbanización. Al trasladarse a ciudades o barrios más grandes, estas comunidades encontraron maneras de preservar sus tradiciones, adaptándolas a entornos nuevos y complejos. Las celebraciones familiares, los encuentros comunitarios y la transmisión de conocimientos de generación en generación se convirtieron en espacios de resistencia cultural, asegurando que la identidad afrodescendiente no se perdiera, pese al silencio de la historia oficial y la presión social por asimilarse a una identidad nacional homogénea. Además, la visibilización de los afrosalvadoreños tiene un impacto directo en la construcción de una identidad nacional más inclusiva y honesta. Reconocer su legado significa aceptar que El Salvador no es una nación monocultural, sino el resultado de la interacción de múltiples raíces, indígenas, europeas y africanas. Cada tambor, cada baile, cada receta transmitida oralmente constituye un testimonio de resistencia y resiliencia que enriquece la comprensión de lo que significa ser salvadoreño. La historia de los afrosalvadoreños demuestra que la identidad cultural no puede ser borrada por decretos, censos ni políticas de invisibilización. Siempre encontrará formas de sobrevivir, adaptarse y expresarse. Finalmente, la historia afrodescendiente de El Salvador nos invita a reflexionar sobre la importancia de rescatar y visibilizar los legados culturales marginados. Cada tradición, cada ritual y cada historia preservada es un recordatorio de que la riqueza de una nación reside en su diversidad, y que los afrosalvadoreños forman parte fundamental de esta riqueza. Comprender y reconocer su contribución
no solo corrige siglos de olvido, sino que también fortalece la identidad nacional al incluir a quienes durante demasiado tiempo fueron relegados al silencio, demostrando que la verdadera historia de El Salvador es mucho más compleja y fascinante de lo que se enseña oficialmente. Reconocer la historia de los afrosalvadoreños en la actualidad no es solo un acto académico o cultural, sino un imperativo, moral y social. Después de siglos de invisibilización, sus contribuciones comienzan lentamente a ser reconocidas, gracias al esfuerzo de investigadores, activistas y comunidades que han decidido rescatar su legado. Esta visibilidad permite reescribir la narrativa nacional y ofrecer una comprensión más completa de lo que significa ser salvadoreño, una identidad construida a partir de raíces indígenas, europeas y africanas, cuya combinación compleja ha moldeado la cultura, las costumbres y la historia del país. Cada tambor que resuena, cada danza que se celebra, y cada tradición transmitida oralmente es un recordatorio del papel fundamental que los afrosalvadoreños han tenido, y siguen teniendo, en la construcción de El Salvador. La historia afrodescendiente también desafía la percepción homogénea que muchos tienen sobre el país. Mientras la narrativa oficial tradicionalmente ha exaltado la herencia indígena y mestiza, la contribución africana permaneció relegada a un segundo plano, como un murmullo silencioso que apenas se escuchaba en los márgenes de la memoria colectiva. Sin embargo, al examinar con detalle la música, la gastronomía, los bailes, los rituales y las expresiones cotidianas, queda claro que la influencia africana no solo existió, sino que fue decisiva en la configuración de la identidad salvadoreña. Este reconocimiento no busca fragmentar la historia nacional, sino enriquecerla, mostrando que la diversidad cultural ha sido, y sigue siendo, una de las principales fuentes de creatividad, resistencia y cohesión social del país. Hoy, las comunidades afrodescendientes enfrentan nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades. La globalización, el acceso a la educación y el aumento del interés académico y social en la diversidad cultural permiten que su historia sea contada y valorada públicamente. Los esfuerzos por documentar y preservar tradiciones culturales, desde festividades hasta conocimientos sobre medicina tradicional, representan una lucha por mantener viva una identidad que, durante siglos, fue sistemáticamente negada. Reconocer a los afrosalvadoreños no solo implica aceptar su pasado, sino también garantizar su lugar en el presente y en el futuro del país. Cada historia recuperada, cada testimonio documentado y cada práctica cultural preservada contribuye a una narrativa más justa, inclusiva y rica de El Salvador. Además, el rescate de la memoria afrodescendiente tiene un profundo valor social. Permite que las nuevas generaciones comprendan la complejidad de su propia identidad y aprendan a valorar la diversidad como un componente esencial de la nación. También sirve para desmantelar prejuicios históricos, combatidos durante siglos, mediante políticas de invisibilización y estigmatización, y que aún hoy pueden encontrarse en la sociedad. La historia de los afrosalvadoreños demuestra que, aunque los sistemas de poder intentaron borrar su existencia, la cultura y la identidad pueden sobrevivir gracias a la resiliencia, la transmisión oral y la creatividad. Cada tambor, cada canto y cada receta preservada es un testimonio de esa resistencia, y representa un vínculo vivo con un pasado que nunca debió ser olvidado. Finalmente, comprender y visibilizar la historia de los afrosalvadoreños permite reconstruir una narrativa más honesta y completa de El Salvador. No se trata solo de rescatar tradiciones o nombres, sino de reconocer la contribución activa de comunidades que han moldeado la cultura, la economía y la sociedad del país. Este reconocimiento es esencial para construir una identidad nacional, inclusiva, que no niegue ni margine a ninguna de sus raíces. La historia de los afrosalvadoreños nos enseña que, incluso frente al olvido y la discriminación, la cultura y la identidad son capaces de resistir y trascender, y que cada gesto de reconocimiento contribuye a un futuro donde la diversidad y la memoria histórica sean valoradas como pilares fundamentales de la nación salvadoreña. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video.
para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.